En las tierras ardientes y cubiertas de polvo de la antigua Judía, donde los caminos serpenteantes se mezclaban con la brisa del desierto, se escondía la pequeña aldea de Betania. Allí, entre campos de olivos y viñedos, existía un hogar lleno de vida, cuyos muros fueron testigos de una de las historias más fascinantes y profundas de la tradición cristiana. Esa casa, humilde en apariencia y con el aroma permanente del pan recién horneado, era el refugio de Marta, María y Lázaro, tres hermanos que, sin buscarlo, dejaron huella imborrable en el corazón del pueblo de Dios. La figura de Marta se destacaba entre todos. Ella no era simplemente la mayor de los hermanos, sino el verdadero pilar de aquella familia. Su energía y generosidad inundaban cada rincón. Marta tenía la habilidad de adelantarse a las necesidades ajenas. Antes de que alguien sintiera sed, ya había agua fresca esperando, antes de que el cansancio venciera a un visitante. Ella preparaba una manta y un lugar de descanso. Los vecinos sabían que, al cruzar el umbral de su casa, serían recibidos como reyes, sin importar su posición o historia. Hasta los viajeros desconocidos se sorprendían con la hospitalidad que reinaba en ese hogar, fruto de la entrega generosa y atenta de Marta. Desde la adolescencia, había aprendido que pequeños gestos podían sanar heridas invisibles. Un trozo de pan compartido podía significar esperanza para quien llegaba abatido. Una palabra amable podía cambiar el rumbo de un día gris. No es casualidad que Jesús mismo, acompañado de quienes lo seguían, eligiera siempre Betania como lugar de descanso y encuentro fraterno. Para Marta, cada visita de Jesús era al mismo tiempo una fiesta y una escuela de vida. Ella, aun sin comprender del todo el misterio que rodeaba a aquel hombre extraordinario, sentía el deber y el privilegio de servirlo con lo mejor de su corazón. Pero, detrás de la fuerza de Marta había también cansancio y momentos de soledad, un suspiro callado. En una ocasión, cuando la casa se desbordaba de invitados y María, su hermana, se sentó a los pies del maestro, dejando todas las labores en manos de Marta. Esta exclamó con franqueza su frustración: ¿acaso no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Ruega que venga a ayudarme. Esperaba una respuesta empática, pero Jesús, con ternura de amigo verdadero, la invitó a mirar más allá del ruido cotidiano. Marta, Marta, estás inquieta y te agitas por muchas cosas. Pero solo una es verdaderamente importante. María, escogido la parte que no le será quitada. Aquellas palabras no fueron reproche, sino un llamado a integrar acción y contemplación. A equilibrar las manos activas con un corazón atento a la presencia divina. La fe de Marta tendría ocasión de brillar en las circunstancias más trágicas. Cuando su hermano Lázaro cayó gravemente enfermo y acabó falleciendo, la desesperanza invadió el hogar, mientras María se sumía en el llanto. Fue Marta quien se abrió paso entre la multitud para buscar a Jesús, incluso cuando muchos ya no tenían esperanza. Al verle, Marta habló con esa mezcla de dolor y fe que solo un corazón profundamente humano puede expresar: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también declaró, ante todos los presentes, una confianza que asombró a los testigos: sé que, aún ahora, Dios te dará cuanto le pidas. Jesús le aseguró que Lázaro resucitaría. Y Marta respondió con la fe de quien ya ha conocido el amor verdadero: sé que resucitará en el último día. Pero cuando el maestro pronunció las palabras que quedarían para siempre en la historia: yo soy la resurrección y la vida, fue Marta quien proclamó: creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Este diálogo no solo fue narrado de generación en generación, sino que se convirtió en una de las profesiones de fe más grandes de todo el Evangelio. La multitud, al ver a Lázaro salir vivo de la tumba, quedó sobrecogida. La noticia se divulgó por toda Judía y muchos se acercaron a la fe.
Convencidos de que la confianza sencilla de una mujer, la confianza de Marta, abrió las puertas a uno de los milagros más sorprendentes realizados por Jesús a lo largo del tiempo en que el Maestro vivió entre ellos, la casa de Marta seguía rebosando hospitalidad. Aquella escena inolvidable en la que María unge los pies de Jesús mientras Marta se afana sirviendo se volvió símbolo de los dos caminos del creyente: el servicio generoso y la escucha profunda. El espíritu de Marta, su capacidad de reunir, de alimentar, de dar cobijo sin hacer preguntas, fue reconocido y admirado no solo por los de su tiempo, sino por todos quienes, siglos más tarde, buscarían el sentido profundo de la caridad cristiana. Pero el trasfondo milagroso de Marta no finaliza en Betania, ni se limita a las páginas de los evangelios. Cuando la persecución estalló en Jerusalén tras la muerte y resurrección del Señor, los hermanos debieron huir para salvar sus vidas. Según la tradición antigua, Marta, María y Lázaro fueron capturados y embarcados a la fuerza, sin víveres ni timón, abandonados al mar para que la naturaleza hiciera lo que los perseguidores no se atrevían a consumar. Pero el destino dispuso algo diverso. Lejos de perecer, la embarcación fue llevada por las aguas hasta las costas de la Galia. Lo que hoy conocemos como Francia, la llegada a esas tierras extranjeras fue el inicio de una nueva misión. En una sociedad dominada por costumbres paganas y temerosa de los forasteros, los habitantes de Marsella miraban con recelo a los tres hermanos. Sin embargo, la actitud de Marta desarmó hasta a los corazones más duros. Lo primero que hizo fue encontrar a los más necesitados, alimentar a los hambrientos, cuidar a los enfermos y enseñar a rezar a los niños. Con paciencia y sin perder nunca la fe, organizó la primera comunidad cristiana de la región y conquistó la confianza del pueblo, que empezó a ver en ella un refugio y una líder admirable. Fue en Francia donde sucedieron algunos de los milagros más asombrosos atribuidos a Santa Marta, ilustres y validados por el testimonio de quienes los presenciaron. El más célebre ocurrió en Tarascón, en Provenza, cuando el miedo colectivo alcanzó el cenit debido a una criatura monstruosa, la temida tarasca, que aterrorizaba aldeas, devoraba animales, destruía cosechas y nadie podía con ella. Se dice que el pánico era tal que familias enteras abandonaban sus hogares y muchos habitantes rogaban ayuda celestial, convencidos de que ningún mortal lograría vencer a la bestia. Marta, conocida ya como la mujer de la fe imbatible, decidió enfrentar el problema de un modo inédito. No armó una turba ni empuñó armas, ayunó y oró intensamente, pidiendo ayuda divina. Cuando el momento llegó, se acercó a la orilla del río Ródano, donde la bestia solía aparecer. Testigos aseguran que la vieron avanzar sola, portando agua bendita y una cruz. Rezó con fervor y, mientras lo hacía, entonó cánticos al Altísimo. La tarasca, lejos de lanzarse sobre ella, quedó quieta, como hipnotizada por la paz y autoridad espiritual de la santa, y terminó posándose a sus pies, tranquila, dejando a toda la multitud atónita. El asombro fue tal que la noticia se expandió más rápido que el mismo temor que antes reinaba. Los aldeanos acudieron en masa y muchos de los presentes comenzaron a pedirle instrucción sobre la nueva fe, convencidos de que solo el poder celestial podía realizar semejante prodigio. Desde aquel día, Tarascón la proclamó su protectora y el cristianismo ganó arraigo y fuerza en toda la región gracias al coraje y la oración de Marta. Más allá de esta hazaña extraordinaria, se relatan otros prodigios protagonizados por la santa, la curación instantánea de un hombre desahuciado por los médicos del pueblo, quien tras recibir la bendición de Marta en presencia de decenas de vecinos y familiares, volvió a caminar ante la incredulidad general. La multiplicación de alimentos en épocas de escasez, cuando Marta reunió a los más pobres y al rezar sobre las cestas, el pan pareció no agotarse, permitiendo alimentar a todos sin que faltara un solo trozo para ningún niño o anciano. Cada milagro dejaba huella en quienes presenciaban, y muy pronto su fama cruzó regiones enteras, motivando a peregrinos y necesitados a buscar su ayuda. Convencidos del poder que brotaba de una vida de entrega y oración constante, Marta nunca
permitió que los milagros la convirtieran en protagonista exclusiva. Siempre reiteraba que era Dios quien obró todo y que ella solo era un instrumento dispuesto y confiado. Ante cada testimonio de sanación, de reconciliación familiar, como el caso contado por generaciones, en el que dos clanes enemigos hicieron las paces tras una mediación de la santa, Marta daba gloria a Dios y animaba a todos a vivir en caridad y humildad. La huella de sus milagros fue tan profunda que, tras su muerte, el pueblo de Tarascon y de los alrededores convirtió su tumba en centro de peregrinación constante. Muchos relatos narran que personas afligidas encontraban alivio, enfermos eran curados después de rezar ante su sepulcro, y familias enteras cambiaban de vida inspiradas por su ejemplo y por los milagros conservados en la memoria del pueblo. Fue así como, de generación en generación, su fama y su luz se expandieron mucho más allá de las costas donde el destino la llevó, haciendo de Santa Marta símbolo de valentía, generosidad y fe activa para todos los que, aún hoy, buscan esperanza y fuerza para transformar el dolor en amor y el miedo en servicio. Entre los milagros que más impacto causaron y siguen asombrando hasta el día de hoy en la tradición dedicada a Santa Marta, hay uno que destaca por su dramatismo, por el número de testigos y por la transformación profunda que provocó en toda una región el encuentro de Marta con la famosa bestia de Tarascon. Conocida como la Tarasca, cuenta la tradición respaldada por relatos recogidos durante siglos en la Provenza, que después de su llegada con María y Lázaro a tierras francesas, los habitantes de la villa de Tarascon vivían sumidos en el miedo. Durante semanas, el pueblo había sido azotado por una serie de hechos extraños. Animales desaparecidos, huertas devastadas y huellas monstruosas encontradas a orillas del río Ródano. Cada vez que alguien intentaba acercarse, solo lograba escuchar rugidos aterradores o huellas recién formadas en el barro. Las madres guardaban a los niños en casa. Los hombres dormían armados. Y ni siquiera los jóvenes más valientes se atrevían a internarse en el bosque que rodeaba el pueblo. En medio de esa atmósfera de terror colectivo, Marta, conocida ya por su bondad y coraje, escuchó los relatos desesperados de los aldeanos. Lejos de amedrentarse, convocó a la comunidad y les pidió que confiaran en el poder de la oración y en la misericordia de Dios. Durante 3 días, Marta ayunó y rezó, pidiendo fuerza para liberar al pueblo de esa amenaza. Al alba del 4.º día, con el corazón lleno de fe, tomó una cruz, un frasco de agua bendita y una ramita de laurel, símbolo de victoria, y caminó, acompañada por un pequeño grupo de fieles, hacia el bosque donde la bestia había sido vista por última vez. Allí, según los testigos que la siguieron a distancia por miedo, Marta empezó a entonar cánticos de alabanza y salmos en voz alta. De repente, un rugido estremeció el ambiente y la Tarasca emergió de la maleza, una criatura de escamas, garras enormes, mirada fiera y cuerpo que inspiraba pavor. Mitad dragón y mitad bestia prehistórica, cubierta de lodo y musgo. El grupo se detuvo aterrado, pero Marta, con paso sereno, se aproximó lentamente. En un gesto de confianza absoluta, roció a la criatura con agua bendita, levantó la cruz y exclamó, en nombre de Jesucristo. Deitanti conoce a tu creador. La bestia al principio bufó y giró furiosa, pero, ante los cánticos ininterrumpidos y la oración de Marta, su furia se fue desvaneciendo poco a poco. Los aldeanos que observaban desde lejos contaban más tarde que el animal, que nunca se había doblegado ante nadie, se echó en el suelo por primera vez. Miró manso a los ojos de la santa. Algunos decían que incluso parecía llorar. Marta se arrodilló junto a la criatura y pronunció una oración de consagración, pidiendo a Dios que liberara la región de todo mal y transformara el miedo en fe. En ese instante, una calma sobrenatural se apoderó del lugar, ni el viento soplaba, ni los pájaros cantaban. Todos sintieron que algo inexplicable ocurría. La noticia del prodigio corrió como reguero de pólvora por toda la región. Hombres y mujeres abandonaron sus escondites y corrieron hasta el bosque, donde encontraron a la Tarasca completamente sumisa al lado de Marta. El asombro fue tal que muchos, entre lágrimas,
se arrodillaron, convencidos de que solo una intervención celestial podía haber obrado tal prodigio. A partir de ese día, Tarascón se transformó, regresó la confianza, las familias volvieron a dormir tranquilas. Y los campos produjeron frutos como nunca antes. Los cronistas de la época e incluso algunos comerciantes de Marsella que viajaron a la villa impulsados por la curiosidad difundieron la historia más allá de la Provenza. No solo creció el número de conversos, pues muchísimos pidieron el bautismo tras presenciar la liberación, sino que Marta fue celebrada como protectora de la ciudad y modelo de valor y fe inquebrantable. Los niños de Tarascón comenzaron a rezar cada noche pidiendo la protección de Marta, y hasta los ancianos, antes reticentes a los extranjeros, reconocieron a la santa como un regalo de Dios. La bestia, ahora domesticada, fue llevada fuera de la aldea y no causó más daño. Muchos tomaron esto como símbolo de que no hay miedo imposible de vencer con la fe verdadera. Esta hazaña se convirtió en el relato más contado durante generaciones en las fiestas y vigilias. Inspiró procesiones, cantos y hasta obras de arte que aún adornan las iglesias y calles de Tarascón. Cada año, el pueblo rememora el milagro con una gran festividad, recordando el poder de la oración y el ejemplo de quien no huyó cuando todos huían, sino que confió y actuó con humildad y valor. Después de este milagro emblemático, la fama de Marta creció hasta puntos insospechados. Muchos peregrinos llegaban en busca de su intercesión, trayendo a enfermos, familiares en crisis o simplemente el deseo de aprender a servir como ella. Su hospitalidad y sus numerosas obras de caridad, desde la fundación de un hospital hasta socorrer a viudas y niños sin hogar, fomentaron la unidad y la reconciliación en toda la región. Y a cada nuevo testimonio de un milagro, una curación inexplicable, un corazón reconciliado, un accidente evitado tras su oración, la comunidad sentía que el legado de Santa Marta era más que una leyenda, una presencia viva y transformadora. Otro milagro extraordinario, aunque menos difundido que la domadora de la Tarasca, tuvo lugar en Marsella, donde el nombre de Santa Marta se volvió sinónimo de esperanza entre creyentes y escépticos por igual. Todo comenzó cuando Pierre, un pescador conocido por su carácter rudo y por ser poco afín a la fe, fue víctima de una enfermedad súbita y devastadora que los médicos del lugar no supieron tratar. La noticia de su estado terminal se esparció rápido por el puerto y los barrios humildes. Era un hombre de familia. Esposa y hijos acudían a cada curandero y a cada remedio antiguo sin éxito. Hasta que, ya desesperados y ante el temor de una pérdida irreversible, se acercaron a Marta para pedirle ayuda movida por la compasión. Marta se presentó en la humilde morada del pescador varias veces, algunas acompañada de otras mujeres de la comunidad cristiana, otras sola, siempre trayendo palabras de aliento, remedios sencillos y la promesa de interceder ante Dios. La situación se agravó tanto que, una noche en que todos daban a Pierre por perdido, Marta convocó a los vecinos para que acompañaran, con silencio y oración, formando una vigilia sentida y profunda a su alrededor. Fue en ese clima de recogimiento cuando Marta tomó agua bendita y hizo la señal de la cruz sobre la frente del enfermo, rogando con fe por su recuperación y pidiendo en voz baja la protección divina. Varios testigos aseguraron que, en ese momento, una luz cálida y serena llenó la habitación, envolviendo a Pierre y transmitiendo una paz inesperada al corazón de todos. Como si se tratara de un manto invisible, el ambiente se transformó y los presentes notaron cómo el pescador, a quien costaba respirar minutos antes, comenzó a recuperar el pulso y la lucidez. Contra todos los pronósticos, Pierre abrió los ojos, murmuró unas palabras de gratitud y, con el paso de los días, fue ganando fuerza hasta volver a caminar por sí mismo. Este hecho fue comentado en los mercados, en el puerto, en las plazas, y el propio Pierre, hasta entonces ajeno a la fe, se convirtió en defensor convencido del mensaje cristiano, narrando su experiencia a cualquiera que quisiera escucharlo. La reputación de Marta alcanzó nuevos niveles y la confianza del pueblo en su intercesión creció, así como el número de personas dispuestas a seguir el Evangelio. Con cada milagro, con cada gesto de entrega y cada desafío enfrentado,
Marta consolidó una herencia de amor al prójimo que se extendió mucho más allá de su tiempo. No solo fue protagonista de prodigios, sino también maestra y referente de vida sencilla, mostrando que los milagros germinan muchas veces en los actos cotidianos de generosidad y servicio. Su ejemplo sigue moviendo corazones hoy en día y, en los momentos de dificultad, miles de personas alrededor del mundo evocan su imagen, la de una mujer capaz de transformar el miedo en confianza y la debilidad en fuente de fe inquebrantable. Con la fama de sus milagros creciendo y cada vez más peregrinos llegando a Marsella y Tarascon, la figura de Santa Marta se convirtió en un faro para quienes buscaban alivio no solo en casos desesperados, sino también en las pequeñas adversidades de la vida diaria. En los registros de la época y en la tradición oral, se recogen decenas de relatos sobre personas a las que Marta dio consuelo, ya fuera extendiendo un plato de alimento a los hambrientos, o curando, por medio de la oración y el cuidado atento, dolores y males que la medicina no lograba aliviar. Muchos recuerdan al joven Lucas, un huérfano de los caminos rurales que, tras perder a su madre en una tormenta, deambulaba desorientado por las afueras de Marsella. Marta, al verlo, no solo lo acogió y alimentó, sino que lo integró a la comunidad como ayudante en el hospital que ella misma fundó. Con paciencia maternal, le enseñó a leer y a plantar semillas, pero, sobre todo, le devolvió la confianza en el afecto humano y la fe en que siempre existe una mano dispuesta a levantar al caído. Lucas sería, años después, uno de los que perpetuarían la memoria viva de Marta, relatando su generosidad y animando a otros jóvenes a transformar dificultades en oportunidades de amor y servicio. Llegando a la madurez, Marta asumió la tarea constante de reconciliar a familias enfrentadas. En una ocasión célebre, dos clanes que llevaban décadas sumidos en rivalidades se encontraron cara a cara en la plaza principal tras una sequía que había desatado aún más tensiones por el acceso al agua. Marta convocó a ambos grupos. Los invitó a compartir el pan en una mesa común y a escuchar las palabras del Evangelio. Ante su humildad y el respeto que inspiraba, los adversarios no tardaron en bajar la guardia, recordando con lágrimas en los ojos que el perdón es más fuerte que la venganza. Muchos testigos cuentan que, al final de esa reunión, una ligera llovizna inesperada cayó sobre la región, para algunos un simple fenómeno natural, para otros un signo celestial que consagraba la paz recién alcanzada. La vida de Marta, sin embargo, no fue solo milagros extraordinarios, fue, principalmente, una cadena ininterrumpida de actos concretos de amor, misericordia y hospitalidad. Cuando las enfermedades infecciosas azotaban Marsella, ella recorría los barrios más pobres para atender a los enfermos que todos temían visitar, sanando heridas y reconfortando a los moribundos con la promesa de que nunca estarían solos. Era capaz de transformar la desesperanza en serenidad con una sola oración, y su presencia transmitía una fe que muchas veces obraba cambios en el ánimo de los otros. Mucho antes de cualquier prodigio visible, su reputación atravesó fronteras, y pronto viajaban hasta Tarascon familias enteras desde regiones lejanas, llevando promesas en agradecimiento por favores recibidos o en búsqueda de protección para los suyos. Los testimonios se multiplicaban: campesinos salvados de accidentes, madres que daban a luz tras partos difíciles invocando su nombre, marineros que regresaban a casa inesperadamente ilesos tras tempestades, atribuyendo el milagro a la intercesión de la santa. Los corazones que se reconciliaban tras años de rencor decían, sin dudarlo, que Marta había sembrado la semilla del diálogo y la comprensión. En la etapa final de su vida, la casa de Marta se mantuvo siempre abierta. Allí, ancianos olvidados encontraban un oído atento, mujeres angustiadas recibían motivación para superar el día, niños curiosos escuchaban sus historias acerca de Jesús, la fe y el valor. Incluso los extranjeros judíos, romanos, galos, se maravillaban con su capacidad de unir a gentes muy diferentes bajo el mismo techo en su último año. Al percibir que sus fuerzas menguaban y el tiempo de la partida se acercaba, Marta
Dispuso cada cosa para que nadie quedara desamparado. Llamó a los líderes de la comunidad y los alentó a continuar con las obras de caridad y con la misión de construir puentes donde el miedo y el odio habían levantado muros. Relata la tradición que, en sus últimos días, Marta fue visitada en sueños por ángeles y, rodeada de los suyos, entregó dulcemente su vida, orando y agradeciendo a Dios por cada momento vivido en entrega y servicio. Su sepulcro, pronto convertido en santuario, fue origen de incontables peregrinaciones, milagros posteriores y encuentros de reconciliación y fe. A través de los siglos, Santa Marta siguió manifestando su poder intercesor. Enfermos recuperaron la salud, personas atormentadas por el miedo encontraron paz al rezar ante su tumba. Y hasta reyes acudieron a pedir consejo o señalar días de ayuno en su honor durante tiempos de crisis. Las crónicas medievales cuentan que su festividad anual, celebrada entre cantos, procesiones y ofrendas, se convirtió en símbolo de unidad y esperanza para todo el sur de Francia a día de hoy. La figura de Santa Marta continúa inspirando a millones. Su nombre resuena en las casas de quienes ponen el corazón en el servir en hospitales, comedores populares, asociaciones de ayuda y hogares humildes donde cada día se multiplica el pan y la bienvenida. Ella enseña que el verdadero milagro está en la perseverancia del amor cotidiano, en la humildad para escuchar al otro y en el coraje de afrontar los dragones de nuestra época con fe, compasión y hospitalidad. Si su historia ha tocado tu corazón, comparte en los comentarios tus intenciones o testimonios de confianza en Santa Marta para que otros también puedan hallar inspiración. Suscríbete al canal para descubrir más historias de fe. Y comparte este video con quienes buscan ánimo o un motivo para seguir creyendo en el bien. Que su ejemplo te anime hoy a renovar tu propósito de servir y amar, recordando que, como Marta, cada uno de nosotros puede ser instrumento de pequeños y grandes milagros. Santa Marta, testigo incansable del amor verdadero, amiga del Maestro y refugio de quienes buscan consuelo. Hoy venimos ante ti trayendo nuestras cargas, aspiraciones y miedos. Tú que, con manos abiertas, supiste transformar cada rincón ordinario en un espacio sagrado de hospitalidad y milagros. Préstanos tu fuerza para no desfallecer cuando la vida nos exige más de lo que creemos poder dar. Enséñanos a descubrir lo divino en las tareas humildes, a servir aunque nadie mire, a no cerrarnos al cansancio ni a la incomprensión. Así como afrontaste a la tarasca con fe y humildad, ayúdanos a enfrentar las dificultades de nuestro tiempo, la soledad, las peleas familiares, la falta de pan o la desesperanza, confiando en que la bondad genera esperanza y que la esperanza compartida obra prodigios. Santa Marta, intercesora compasiva, eleva cada una de nuestras súplicas ante Dios. Acompaña a quienes necesitan trabajo, salud, paz en el hogar, oportunidades nuevas o reconciliación con sus seres queridos. Que aprendamos de ti a buscar la reconciliación donde haya discordia y a realizar cada día pequeños gestos de luz en medio de la rutina. Haz que nuestro corazón nunca cierre su puerta a nadie. Y que, aunque la fatiga nos visite, renazca en nosotros el deseo de servir, escuchar y confiar. Bendice a cada familia representada aquí y protege a los que más sufren, y haz que, donde reine el miedo, florezca de nuevo la esperanza. Que, siguiendo tu ejemplo, nuestra vida sea testimonio creciente de fe activa, caridad sincera y verdadera alegría. Santa Marta, ruega por nosotros y quédate siempre cerca, inspirándonos a elegir el amor que transforma hogares, aldeas y el propio mundo. Amén. Si sentiste el poder de esta oración, deja en los comentarios tus intenciones, agradecimientos o testimonios para que juntos construyamos una red de fe, esperanza y milagros cotidianos. Suscríbete para más historias inspiradoras de santos y comparte este video con quien más lo necesite. Santa Marta camina contigo.